El día de hoy vamos a dar inicio a una nueva serie, una serie en la epístola de Juan, la primera epístola de Juan, una serie que hemos llamado Bendita Certeza. Y si tú estás hoy visitándonos por primera vez, puedes conectar con nosotros, queremos acompañarte donde sea que tú te encuentres en tu caminar con el Señor. Solo tienes que tomar tu teléfono y textear la palabra conectar al 239-239 y con gusto nosotros estaremos en comunicación contigo. Y antes de que pasemos a leer la palabra, sé que hay muchos niños en la habitación y es una gran bendición ver a todas las generaciones representadas entre nosotros. Y a mí me encanta tener niños acá en la habitación y por lo general se la llevan súper bien conmigo. Pero hay momentos en que los niños se aburren un poco del pastor Ernesto. Y si ese es tu niño que está un poquito aburrido, que necesita caminar, que tal vez está llorando mucho, te vamos a pedir que por favor lo levantes, salgas un ratito afuera, lo calmes y luego con todo gusto regreses de vuelta al servicio. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie para así dar lectura al pasaje en el cual estaremos el día de hoy. Estamos en la primera epístola del apóstol Juan. Vamos a estar en el capítulo 1 y hoy leeremos del versículo 1 al 4. Y así dice la palabra del Señor. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. Y la vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Amén. Pueden tomar asiento. Bien, como les dije, hoy comenzamos una serie en la que estaremos hablando sobre la certeza, sobre nuestra certeza en la fe. Y hablando de certeza, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántos de ustedes de los que están acá están seguros de lo que creen? ¿Cuántos están totalmente seguros de lo que ustedes creen? No veo muchas manos levantadas. ¿Cuántos tienen la convicción de que lo que creen es realmente verdad? Porque vivimos en una época en la que la certeza se mira con escepticismo, con duda. Nuestra cultura actual ha rechazado los absolutos y ha decidido otorgar la misma validez a toda opinión y a toda filosofía. Y tristemente, incluso la iglesia ha sido influenciada por esta mentalidad. Y como resultado, muchos creyentes viven entonces sin seguridad ni confianza en las verdades de la fe cristiana, sin creer realmente lo que ellos creen. Ahora, déjame hacer otra pregunta. En una escala del 1 al 10, donde 1 significa no estoy seguro en lo absoluto y donde 10 significa estoy completamente seguro, ¿qué tan seguros están de que ustedes son salvos y de que irán al cielo? Algunos quizás dirían, bueno, pastor, yo en mis mejores días soy un 8. Pero en mis peores días estoy por ahí como por un 3. Muchos viven en una montaña rusa espiritual. Si tuvieron una buena semana, se sienten que están cerca de Dios. Si fallaron esa semana, entonces dudan de su salvación. Pero la realidad es esta. Dios no quiere que sus hijos vivan en ansiedad espiritual. ¿Lo escuchas, iglesia? Dios no quiere que sus hijos vivan en ansiedad espiritual, preguntándose constantemente si le pertenecen o no a Dios, si Él los ama o no los ama. La meta en realidad no es vivir espiritualmente en un 6. La meta, el objetivo es que hoy todos ustedes salgan por esa puerta en un 10. Amén. La meta
es tener una bendita certeza en Jesús. No porque nosotros seamos perfectos, sino porque Él lo es. Y esa clase de certeza es precisamente la que vemos en los escritores de la Biblia. Ellos, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribieron con claridad, con convicción y con una absoluta confianza acerca de la verdad. Y esa misma certeza es la que Dios quiere que tengamos hoy. Una firme seguridad, no en nosotros mismos, sino en Cristo mismo. El apóstol Juan, el libro que estamos viendo el día de hoy, escribió también el Evangelio de Juan. Es el mismo autor. Él, como ustedes saben, fue uno de los discípulos originales de Jesús y se piensa que era probablemente uno de los más jóvenes de los 12. Este Juan también se identifica a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. Ahora, Juan o tenía una confianza bastante humilde o bastante segura, pero él sabía que él era el discípulo a quien Jesús amaba. Y Juan está escribiendo esta carta alrededor del año 90 después de Cristo, ya cuando se acerca hacia el final de su vida. Y él la está escribiendo con un objetivo. Es para confrontar a los falsos maestros que se habían involucrado, infiltrado en la iglesia y que estaban robándole a los creyentes su seguridad, su gozo. Les estaban robando la seguridad acerca de quién es Jesús y quiénes son ellos en Él. Es por eso que Juan, en esta misma epístola, en 1 de Juan 5:13, él escribe: estas cosas las he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen, dilo conmigo iglesia, vida eterna. Fíjate, no dice para que ustedes lo esperen. No dice para que ustedes lo adivinen. Tampoco dice para que ustedes vivan preguntándose si sí o no. Dice para que sepan, para que sepan. Entonces, 1 de Juan nos dice cómo tener verdadera seguridad en la vida eterna. Juan comienza en el único lugar donde la verdadera seguridad puede descansar, en la persona de Jesucristo. Y hoy tú y yo vamos a aprender que Jesús es el Dios eterno, el Salvador que puede ser conocido y experimentado, y la vida que debe ser proclamada a todo el mundo. Acompáñame, iglesia, al primer punto. Jesús es el Dios eterno. Versículo 1 dice, lo que existía desde el principio. No sé si te das cuenta, pero Juan conecta inmediatamente a Jesús con la creación. Porque si recuerdas, el libro de Génesis 1:1 comienza como, en el principio Dios creó. Entonces Juan hace lo mismo, al igual que lo hizo en su evangelio. En Juan 1:1 dice, en el principio ya existía el verbo. Ahora, esta palabra que usa Juan aquí para verbo proviene de un término en griego. Y el término en griego es la palabra logos. Logos. Y para los griegos en aquel entonces, el logos era una fuerza invisible que había creado tanto el mundo como que lo sostenía. El logos era la fuerza invisible que creó el mundo y que lo sostenía. Pero Juan hace una afirmación totalmente radical. Imagínate lo radical que era esto en aquellos tiempos. Juan nos dice, el logos es una persona. El logos es una persona. Es decir, esa fuerza invisible que ellos creían que creó el mundo se ha revelado en una persona. ¿En qué persona? En la persona de Jesucristo. Ahora nos preguntamos, ¿por qué Juan enfatiza esto con tanta fuerza? ¿Por qué presta tanta atención y hace tanto énfasis? La razón que Juan hace esto es porque en ese entonces él estaba afrontando una falsa enseñanza que se conocía como gnosticismo. En aquel entonces estaba luchando contra el gnosticismo. Y los gnósticos afirmaban en aquel entonces que poseían un conocimiento espiritual secreto que los hacía muy superiores a los demás. Estas personas dependían de experiencias místicas y además enseñaban que el mundo físico era malo, mientras que lo espiritual era bueno. Por eso ellos negaban que Jesús fuera verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Ellos decían que Jesús solo parecía humano y rechazaban incluso que Él hubiese resucitado corporalmente. Y según ellos,
La salvación no consistía realmente en Jesús, sino más bien en alcanzar un conocimiento secreto. Y ese conocimiento secreto estaba reservado para esa pequeña élite espiritual. Y déjame decirte algo, iglesia. Aunque el día de hoy no usemos mucho ese término gnosticismo, la realidad es que seguimos viendo la misma mentira, pero con otro lenguaje. Fíjate, el gnosticismo antiguo decía, la verdad es interna y personal. Los gnósticos modernos nos dicen, vive tu verdad. El gnosticismo antiguo decía, lo que tú haces con tu cuerpo realmente no importa. El gnosticismo moderno nos dice, solo sigue tus deseos, déjate llevar. O dice, mi cuerpo, mi elección. El gnosticismo antiguo decía, los iluminados son quienes realmente conocen a Dios. Ahora los gnósticos modernos dicen, la espiritualidad se puede alcanzar sin una verdad bíblica. Yo soy muy espiritual, aunque conozca muy poco de la Biblia o al Señor. Los gnósticos antiguos decían, Jesús no era realmente Dios hecho hombre. Los gnósticos modernos dicen, Jesús no es Dios. Jesús es simplemente una idea o una especie de maestro o gurú espiritual. Pero frente a todas estas cosas, Juan nos obliga a volver a la verdad central. Y esta es la pregunta que debemos responder. ¿Quién es realmente Jesús? ¿Quién es realmente Jesús? Y lo que nos dice la palabra es que Jesús no es parte de la creación, sino que Él es más bien el creador de la creación. Es como nos dice Colosenses, capítulo 1, versículos 15 y 16. Nos dice, Jesús es la imagen del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. ¿Por qué? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en las tierras, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Entonces Jesús no fue un hombre que llegó a ser Dios. No, Jesús es Dios que se hizo hombre. Él estaba antes de que el mundo tomara forma, antes de que toda la vida existiera. Él ya existía, Él ya era, el verbo ya era. Y Él fue más bien que dio forma a toda la creación. Él fue el que sopló aliento de vida en el hombre. Fue gracias a Él que habló y que todo llegó a existir. Sin embargo, algunos dicen, Jesús nunca afirmó ser Dios en los evangelios. Muchos dicen hoy en día, Jesús nunca afirmó ser Dios en los evangelios. Pero yo les tendría una respuesta a aquellos que dicen eso. Lamentablemente no han leído muy bien sus evangelios. Porque mientras Jesús estuvo en la tierra, reiteradas veces hubo escribas y fariseos, los líderes religiosos de la época, que siempre cuestionaban su autoridad y sus afirmaciones. Y ellos decían que Él tenía un demonio dentro. ¿Por qué decían eso? Porque Jesús afirmaba que Dios era su Padre y que Él era Dios. Por eso es que ellos lo acusaban de blasfemia. Y allí en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 58, vemos lo que Jesús le respondió en una ocasión a esos fariseos. Él les dijo lo siguiente, en verdad les digo que antes de que Abraham naciera, yo soy. Y al escuchar esto, los judíos tomaron piedras para apedrearlo. Ahora, ponte a pensar, ¿tú crees que ellos querían apedrearlo simplemente porque Jesús dijo que era más viejo que Abraham? No. Ellos sabían exactamente lo que Jesús estaba afirmando. Jesús no estaba afirmando simplemente que era más antiguo o más viejo que Abraham. Lo que Jesús estaba reclamando para sí era el nombre divino del Dios eterno del pacto. El nombre que vemos en Éxodo 3, yo soy. Fue por eso que quisieron matarlo, porque ellos entendían perfectamente lo que Él estaba diciendo. Jesús estaba afirmando que Él es el Dios eterno y todopoderoso.
Así que nuestra seguridad, iglesia, es tan fuerte como la persona en quien descansa. ¿Escuchaste? Nuestra seguridad es tan fuerte como la persona en quien ponemos nuestra seguridad. Y yo te digo lo siguiente hoy. Si Jesús fuera solo un maestro, entonces Él podría educarte. Si Jesús fuera solo un profeta, entonces tal vez Él podría inspirarte. Pero si Jesús es el Dios eterno hecho hombre, que murió en la cruz y que resucitó de entre los muertos, entonces Él puede salvarte, sostenerte y darte seguridad eterna por los siglos de los siglos. Y nuestro segundo punto es que Jesús no solo es el Dios eterno, sino que es el Salvador que puede ser conocido y experimentado. Vayamos al versículo 1, parte B. Dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos. Juan comienza diciéndonos algo. Él nos dice que nuestra seguridad no se basa en un conocimiento secreto, tampoco se basa en esas experiencias místicas, sino que se basa en una persona histórica porque existió realmente, en una persona visible porque todos lo vieron, en una persona tangible porque todos lo tocaron y en una persona verificable. ¿Quién es esa persona? Jesucristo. Jesús, Dios en carne. Y es por eso que Juan utiliza este lenguaje sensorial. Juan está describiendo sensaciones. Él quiere que entendamos que Jesús era realmente el Dios hecho carne. Él mismo lo dice en su evangelio. Juan 1, versículo 14, dice, y el verbo se hizo carne y el verbo habitó entre nosotros. Así que podemos ver claramente que el verbo no es una fuerza impersonal como reclaman algunos hoy en día. No es tampoco una fuerza invisible como reclamaban los gnósticos, sino que es una persona real, una persona real. Y lo que vemos aquí, iglesia, es una doctrina, es la doctrina de la encarnación. La doctrina de la encarnación. Y si tú estás aquí hoy, quiero decirte que para ser cristiano hay tres cosas fundamentales, tres milagros que aunque no los entiendas y no los puedas explicar, debes creer para ser cristiano. Lo primero es la creación. Dios habló y todo vino a ser. Él desde la plataforma de la nada se paró y habló y todo lo que tú y yo vemos hoy llegó a existir. El mundo no se creó de la nada ni fue producto de un Big Bang, sino que el Dios Todopoderoso habló y con el poder de su palabra creó. Lo segundo que tienes que entender y creer para ser cristiano es que no solo Dios creó, sino que Dios se encarnó. Tienes que creer en la encarnación. Que ese Dios que estaba arriba en su trono, dejó su trono y vino a esta tierra en forma de hombre y estuvo entre nosotros y habitó entre nosotros. Y lo tercero que tienes que creer es la resurrección. La resurrección. La creación, la encarnación y la resurrección. Porque ese Dios que vino y se hizo hombre y que murió en esa cruz por nuestros pecados, no se quedó en una tumba, sino que más bien dejó atrás una tumba vacía. Amén. A los 3 días resucitó de entre los muertos. Entonces, el cristianismo no es una filosofía abstracta. El cristianismo es la historia de Dios entrando en la historia humana para salvar a los pecadores. Y es por eso que Juan nos dice, nosotros no solo aprendimos sobre Jesús. Nosotros no simplemente fuimos a un seminario a estudiar sobre Él. No, nosotros caminamos con Él. Nosotros hablamos con Él. Nosotros lo conocimos a Él. Nosotros compartimos la vida con el Dios Todopoderoso. Somos testigos oculares de que Jesús era verdadero. Eso quiere decir que Jesús no es un fantasma. No es un fantasma, no es una ilusión, no es un holograma, no es tampoco una idea espiritual. Es una persona real, es plenamente Dios y verdaderamente hombre. Jesús no es simplemente un concepto o una idea, sino una
persona. Y esto es lo que debemos entender, iglesia. El Dios infinito se ha dado a conocer en Jesucristo. Jesucristo es Dios hablando en un lenguaje que tú y yo podemos entender. Sin embargo, muchas personas se imaginan a Dios como alguien que está distante, frío o inalcanzable. Como si Dios estuviese a millones de galaxias de ellos. Pero cuando vemos los evangelios, vemos que Dios, Jesús, se acercaba a la gente. Estaba cerca de la gente. Se acercaba a la gente común. Jesús comía con pecadores. Jesús tocaba a los leprosos. Jesús lloraba con los que sufrían. Jesús recibía a todos los que eran rechazados. La gente no huía de Jesús, todo lo contrario. La gente corría hacia Él. Y esto quiere decir que Jesús tenía una santidad que no alejaba a las personas, sino que más bien las atraía a Él. Y eso es precisamente lo que hace tan increíble la encarnación. Lo que hace que sea increíble es que Dios no se mantuvo allá distante en el cielo, observando nuestro sufrimiento aquí en la tierra desde lejos, sin hacer nada. No, Él entró en nuestro mundo. Él intervino, Él entró en nuestro mundo. Él habló nuestro lenguaje, caminó entre nosotros, experimentó el dolor, el cansancio, el rechazo, la tentación, pero sin haber pecado. Jesús vino a este mundo nuestro para salvarnos. Jesús entró en nuestro mundo para rescatarnos de algo. ¿De qué nos quería rescatar? Del pecado y de la muerte. Y eso es exactamente lo que hizo. Dios no gritó salvación desde el cielo. Dios no dijo, no, yo no bajo a esa tierra porque no quiero ensuciarme de esos pecadores. Dios no gritó salvación desde el cielo, sino que más bien Jesús, el creador de los cielos y la tierra, dejó su trono y entró en este mundo para rescatarnos. Y venció el pecado y la muerte por medio de esa cruz y de esa tumba vacía. Entonces la pregunta es, ¿puede Dios ser conocido? ¿Puede Dios ser conocido? La respuesta afirmativamente es sí. Sí puede ser conocido, porque Dios desde el principio ha sido un Dios que se ha revelado a las personas, a la humanidad, al mundo, a través de la creación y a través de su palabra, su revelación especial. Entonces, ¿cómo podemos conocer a ese gran Dios? Principalmente por su palabra. Aquí está cómo podemos conocerlo en su palabra. Pero sin embargo, conocer a Dios no es solamente un asunto intelectual. No es simplemente leerte la palabra de principio a fin creyendo que eres el que más sabes. Tampoco conocer a Dios es una experiencia solo emocional. Dependiendo de lo que tú sientas, Dios es bueno, Dios es malo, Dios es esto, Dios es aquello. No es simplemente un asunto intelectual, ni tampoco simplemente un asunto de experiencia emocional. Es algo profundamente espiritual y personal. Es algo espiritual y personal. Y podemos decir que Jesús puede ser conocido. Puede ser conocido, ¿por qué? Porque Él es cercano, porque Él es accesible, porque Él es compasivo. Y lo más sorprendente es que la única vez que Jesús describe su propio corazón, no se presenta como frío, como severo o como distante. Sígueme a Mateo 11, versículos 28 al 30. Dice, vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Y fíjate, iglesia, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Ese es el corazón de Cristo hacia los pecadores. Jesús no es frío, severo ni distante. El corazón más santo de todo el universo es también el más compasivo de todo el universo.
Eso quiere decir que Jesús no extiende primero el dedo para condenar, sino los brazos abiertos para recibir a pecadores rebeldes, quebrantados y necesitados. Jesús nos dice a ti y a mí hoy, si estás cansado de tratar de ganar la aprobación de Dios, si sientes que nunca eres suficiente, si la culpa te pesa y tu alma necesita descanso, simplemente ven a mí. Yo te daré ese descanso y te mostraré cómo vivir. Amén. Así que Jesús es el Dios que vino a nosotros. Y es el Dios que puede ser conocido y experimentado. Y porque Él es ese Dios que nos puede llevar a la vida, es esa vida, número 3, que debe ser proclamada al mundo. Continuamos en los versículos 1 y 2. Dice, esto escribimos acerca del verbo de vida. Esto escribimos acerca de Él. Él es el Logos. Jesús es el Logos. Jesús es la palabra que da vida. Él no es muerte ni condenación, sino vida verdadera. Y la vida se manifestó, dice Juan. La vida se manifestó y nosotros la hemos visto. Eso quiere decir que Jesús no solo nos da vida. Jesús mismo es la vida. Por eso Juan nos dijo en 14:6 que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él nos muestra qué es la vida verdadera y Él es además el único que puede darle sentido a nuestra existencia. Por eso nos dice Juan, versículo 2, lo hemos visto, damos testimonio, le anunciamos a ustedes la vida eterna. La vida eterna no se trata solo de longevidad, no se trata solamente de duración. La vida eterna también se trata de profundidad. Es la vida para la cual tú y yo fuimos creados. Es la única manera de que nuestra alma humana esté satisfecha, esté complacida, esté llena. Y cuando alguien ha experimentado a Jesús y la vida que Él le da, la respuesta natural es hacer lo que hizo Juan. La respuesta natural es testificarlo y anunciarlo a todo el mundo. Eso que vemos ahí es el evangelismo. Eso es el evangelismo. ¿Qué es un evangelista? No hay que complicarse mucho la vida. Un evangelista es alguien que anuncia buenas noticias. Eso es un evangelista. Es alguien que hace lo que hizo Juan. Habla de lo que ha visto, habla de lo que ha oído y habla de lo que ha experimentado. Entonces, en ese sentido, todos nosotros, en realidad, somos evangelistas de algo. Somos evangelistas. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo siempre estamos contando lo que nos emociona o lo que nos impacta. ¿No es así? Cuando algo nos parece extraordinario, naturalmente nosotros queremos también que otros lo sepan y que lo experimenten. Todos hacemos esto. Todos lo hacemos. Cuando algo nos gusta de verdad, lo compartimos. Ya sea una comida, un restaurante, una película, un viaje, una linda experiencia, o como la mesonera que nos atendió ayer, una salsa picante. Es increíble que una mesonera insistiera tanto en que mi esposa le pusiera una gotita de ese picante a su sopa. Ella pensaba que era tan delicioso comer esa sopa con ese picante que más de una vez lo recomendó y lo recomendó y lo recomendó. ¿Sabes cuál fue el resultado? Mi esposa terminó probando la sopa con picante. Y no lo hacemos para convencer. No lo hacemos para convencer. Lo hacemos porque queremos que otros experimenten lo que hemos experimentado. Lo hacemos para que otros disfruten lo que hemos disfrutado. Y así es el cristianismo. El cristianismo no es solo algo que se discute, es algo que se experimenta. El cristianismo se experimenta. El cristianismo es una religión que invita a probar y a ver. Es la religión que invita a probar y a ver. Y el evangelismo es simplemente decir, yo he experimentado algo que es mejor que todo lo demás en este mundo. Cuando alguien realmente ha experimentado la vida y el amor de Jesús, no puede quedarse callado.
quiere compartirlo. Y si no hay ese deseo en nosotros de hablar de Cristo con otros, entonces eso debería llevarnos a preguntarnos si realmente hemos experimentado a Jesús de manera personal. Ahora, cuando hablamos de evangelismo, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Cuando tú escuchas esa palabra evangelismo, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? ¿Acaso piensas en alguien con un megáfono gritando en las calles? ¿Será que te viene a la mente alguien que va manejando y tiene una calcomanía en el parachoque que dice, arrepiéntete o arderás en el infierno? ¿O será que te viene a la mente alguien que se te acerca allí en un lugar público, cuando tú vas con los 3 muchachos, las bolsas del mercado, ni siquiera puedes prestarle atención y empieza a soltarte unas frasecitas allí de Jesús? O tal vez alguien que deja folletos con forma de billete falso allí en los restaurantes en lugar de dejar propina. No está siendo más santo. Está robándole a ese servidor de su propina. La realidad es que pocas personas llegan a Cristo de esa manera. Pocas personas llegan a Cristo de esa forma. Y con esto no quiero decir que no tengamos que salir a la calle y buscar a los que debemos buscar, pero es que el evangelismo florece mejor en un contexto de relación. El evangelismo florece en un contexto de relación, de conversación. Porque fíjate, cuando tú conoces a alguien y esa persona te conoce a ti, eso abre una puerta a conversaciones más profundas. Porque te conocen y porque tú los conoces. Y en esas conversaciones que tú tienes con esas personas, allí es cuando surgen heridas. Ahí es cuando surgen esas luchas, esos sueños, esas pasiones. Y entonces ahí, de una manera muy natural y guiada por el Espíritu Santo, donde tú puedes empezar a compartir cuál es tu mayor esperanza y cuál es tu mayor pasión. Cristo. Y lo que tú haces es simplemente compartir tu historia. Evangelizar es simplemente compartir tu historia. Y todos los que estamos aquí tenemos una historia. El evangelismo es simplemente como un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontró pan. Es algo sencillo, es algo natural. Por ejemplo, tú vas y le preguntas a alguien, hey, ¿qué hiciste este fin de semana? Y la persona te va a responder, te cuenta todo lo que hizo. Y naturalmente, la mayoría de las personas te va a preguntar a ti, ¿y tú qué hiciste? Y allí es cuando tú puedes decir algo muy simple, pero a la vez poderoso. Puedes decir, yo fui a la iglesia y escuché un mensaje que me ayudó mucho. Deberías venir un día conmigo algún día. O puedes hacer como también otra mesonera, que cuando visitamos un restaurante siempre escribe un versículo bíblico en la cuenta. Y nos dice, vayan y vivan su día hoy con propósito. Y de alguna manera, yo no sé si ella le escribe el mismo versículo a cada persona o si el Señor le da distintos versículos, pero el versículo que siempre me escribe es como si Dios me hubiese hablado a través de ella. No desperdicia ningún momento para evangelizar. Pero ahí es donde muchos se detienen. Ahí es donde muchas personas se detienen. Porque para algunos el temor es un factor. Para algunos el temor a lo que los otros piensen de ellos por seguir a Jesús y por compartir abiertamente su fe. O también ese temor a ser vistos como hipócritas. Eso es lo que termina apagando su voz. Pero cuando tú compartes tu historia, entiende bien esto, tú no estás diciéndole a nadie que tú eres perfecto. Tú no le estás diciendo a nadie que eres perfecto. Al contrario, más bien a través de tu misma historia, tú estás hablando de tu necesidad. Tú le estás diciendo a esa persona, yo necesito a Jesús porque yo no soy perfecto. Yo necesito a Jesús porque estoy hecho un desastre. Y otras veces el problema no es falta de conocimiento. Otras veces el problema es la distracción. Yo les digo, sabemos que debemos compartir el evangelio, pero siempre estamos demasiado ocupados. Siempre andamos demasiado ocupados. Y si el enemigo no puede hacerte caer en error, si no puede hacerte pecar, entonces él va a hacer todo lo posible para mantenerte ocupado. Vamos de un lugar a otro, siempre estamos afanados, hacemos muchas cosas, pero rara vez
Pensamos en las personas que nos rodean y en la necesidad que ellos tienen de Jesús. Juan nos dice en el versículo 3, lo que nosotros hemos visto y lo que hemos oído, le proclamamos también a ustedes. ¿Para qué? Para que también ustedes tengan comunión con nosotros. ¿Ves una razón por la cual anunciamos las buenas nuevas? Cuando tú y yo compartimos a Jesús, no solo estamos transmitiendo información, sino que estamos invitando a esas personas que fueron creadas para adorar a Dios, a esta familia que ellos tanto anhelan, una familia a la cual anhelan pertenecer. Los estamos invitando a una comunidad de creyentes donde ellos no tienen que fingir ni esforzarse por ser algo que no son. Hoy vivimos más conectados que nunca, pero también más solos que nunca. Todo el mundo tiene anhelo de pertenecer, porque la conectividad no nos hace pertenecer. Más bien es una de las razones por la cual vamos tanto a eso. Hay mucha comunicación, pero hay poca verdadera compañía. Tenemos redes sociales, tenemos mensajes, tenemos llamadas, pero aún así muchas personas sienten un vacío profundo, interno. ¿Sabes por qué? Porque una de las necesidades más profundas del ser humano no es solo comunicarse, sino también pertenecer. Pertenecer a algo, pertenecer a alguien. Más allá de todo lo material, más allá de todo lo externo, pocas cosas son tan importantes para ti y para mí como saber que tenemos un lugar y una persona a quien pertenecemos. En el fondo, todos anhelamos pertenecer. Y eso es precisamente lo que encontramos en esta comunión que Juan menciona. La palabra que Juan utiliza en griego es koinonia. Y esa palabra se refiere a una comunidad real. Una comunidad real donde las personas son reales, donde las personas no solo encajan, sino que pertenecen a esa comunidad. Porque ellos comparten algo en común, no su nacionalidad, no su género, comparten algo en común. ¿A quién comparten? A Jesucristo. Continuando en el versículo 3, Juan nos dice, en verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es decir, esta comunidad, iglesia, está centrada en Dios mismo. Está centrada en Él. La iglesia es un lugar donde los pecadores se convierten en santos. Los huérfanos son adoptados, los perdidos son encontrados, los solitarios encuentran un lugar y los quebrantados son efectivamente sanados. Es el lugar donde tú perteneces. Es el lugar donde Dios obra, restaura, transforma. Y Juan nos dice que Él escribió esas cosas, versículo 4, para que nuestro gozo sea completo. Es decir, compartimos a Jesús contigo y la seguridad que tenemos en Él porque nosotros mismos hemos sido transformados por Él. Eso es lo que nos motiva y eso es lo que nos lleva a compartir sobre Él. Y porque tú y yo hemos sido transformados por Él, para nosotros compartir sobre Él no es una carga, sino más bien un gozo, una alegría. Compartir a Jesús nace del amor que tenemos por Él. Y hablar de esas cosas que tú amas siempre produce alegría. Nunca es una obligación hablar de aquello que realmente tú amas. ¿No es así? Tú y yo hablamos naturalmente de las personas que amamos. Hablamos de nuestros hijos. Muchos aquí hablan de sus nietos. Algunos hablan de cosas que les gusta, del equipo que sigue o de algún hobby que le apasiona. Escucha, iglesia, cuando algo llena el corazón, también llena la conversación. Cuando algo llena el corazón, también llena la conversación. Por eso, cuando tú has experimentado la vida verdadera y eterna en Jesús, no te cuesta nada contárselo a todo el mundo. Es una alegría, te llena de alegría. Y hablar de Él no es una carga, sino un gozo. Entonces, volviendo a la pregunta inicial que te hice. En una escala del 1 al 10, ¿qué tan seguro estás
de que eres salvo y que vas al cielo. Si tu respuesta hoy no es 10, tal vez necesitas el día de hoy rendirte a Jesús. Tal vez necesitas poner tu confianza hoy en Jesús. Dejar de confiar en ti mismo y confiar efectivamente en Jesús. Juan nos ha mostrado que nuestra seguridad no descansa en nosotros, sino en Jesucristo. Descansa en el Dios eterno que vino en carne, que fue visto, que fue oído, que fue tocado y que dio su vida por nosotros en la cruz. Sin embargo, el problema es que muchas personas viven mirando todo el tiempo hacia sí mismas. Muchas personas viven mirando hacia sí mismas. Y te digo algo, mientras más mires a ti mismo, más inseguro te vuelves. Porque lo que vas a encontrar dentro de ti es solamente culpa, fracaso e insuficiencia. Pero el Evangelio te invita a mirar hacia Cristo. El Evangelio te invita a mirar en otra dirección y poner tu mirada en Cristo. Porque Jesús no solo vino a señalar tu pecado. Jesús vino a salvarte de tu pecado. Él te ama lo suficiente que no se quedó distante, indiferente, sino que vino a este mundo a vivir, a sufrir, a morir y a resucitar por ti. Así que lo que tú no puedes pagar, Él ya lo pagó en la cruz. Lo que tú no puedes pagar, Él ya lo pagó en la cruz. Lo que tú no puedes limpiar, Él lo limpia. Lo que tú no puedes lograr, Él lo regala. La seguridad que tú no puedes producir, Jesús ya la ha comprado para ti. Amén. Nuestra seguridad comienza en un punto de partida y descansa allí. Nuestra seguridad comienza cuando dejamos de confiar en nosotros mismos y cuando empiezas a confiar plenamente en Jesucristo. Así que hoy la invitación no es a que te esfuerces más. La invitación de hoy no es a que te esfuerces más. Tampoco la invitación es a que prometas hacerlo mejor. Deja ya de intentar salvarte a ti mismo. Todas las promesas han sido rotas y vacías. Descansa más bien en Cristo. Descansa en Cristo. Porque la verdadera seguridad no está en lo que tú haces por Dios. No está en lo que tú haces por Dios, ni en lo que tú puedas hacer por Él. La verdadera seguridad está en lo que Dios ya hizo por ti, en Jesús. Y si tú te encuentras hoy aquí y no tienes esa seguridad, en un momento vamos a tomar la Santa Cena, pero antes quiero darte la oportunidad de que tú, si no has puesto tu fe en Jesús, puedas hacerlo hoy. Si tú no has puesto tu fe en Jesús, si tú no has descansado plenamente en Él, si tú siempre has confiado en ti mismo y no has entregado tu vida a Él, hoy es el día en que tú puedes entregar tu vida a Él. Hoy puedes poner tu fe, tu esperanza, tus sueños en Él. Y tú hoy puedes caminar por esa puerta con plena certeza de que descansas en Él y que la vida eterna te aguarda en los cielos. Y si ese eres tú hoy aquí, allí mismo donde estamos, toda cabeza doblada, todo ojo cerrado, lo único que tienes que hacer es orar al Señor, abrir tu corazón y expresarle: Señor, el día de hoy me arrepiento, Señor. Te pido perdón porque he estado viviendo mi vida a mi manera. Porque he estado haciendo las cosas a mi manera. Porque he estado confiando en mí y no en ti. Porque me he rebelado y porque estoy quebrantado y por más que intento arreglarme no puedo lograrlo por mí mismo. Gracias por venir a esta tierra a vivir por mí, a morir por mí, a resucitar por mí y por ofrecerme este perdón que está allí accesible. Lo único que debo hacer es arrepentirme y poner mi fe en ti. Hoy, Señor, pongo mi fe en ti y proclamo que eres mi Señor y mi salvación.
Hoy, Señor, decido salir por esa puerta con plena certeza, una bendita certeza en que tú, Jesús, eres mi salvación. Es en tu nombre que oramos, Señor. Amén y amén. Y si tú has hecho esa oración el día de hoy, puedes dejarnos saber texteando la palabra Cristo al 239-239. No es una decisión ligera, no es una decisión que debes dejar que pase desapercibida. Déjanos saber que hoy has puesto tu confianza, tu fe en Él. Textea la palabra Cristo al 239-239 o habla con algunos de los servidores atrás antes de irte, porque queremos saber sobre tu decisión. Queremos regocijarnos contigo y queremos acompañarte en este nuevo caminar con Cristo. Amén. Y no solo eso, si hoy has puesto tu vida en Cristo, entonces queremos invitarte a la cena con nosotros. Vamos a ponernos de pie, iglesia, mientras nos preparamos para tomar la Santa Cena. Y si alguno de ustedes están acá y no tienen los elementos en mano, ¿podría levantar la mano? Queremos hacérselos llegar a ustedes. Por acá. Si allí donde tú te encuentras no tienes tus elementos, solo levanta la mano. Allí vienen los servidores. Y aquí en First Naples practicamos lo que se llama la Santa Cena abierta. Eso quiere decir que tú no necesariamente debes ser miembro de nuestra iglesia para compartir esta mesa con nosotros. Sin embargo, queremos invitarte a que lo hagas. Queremos invitarte a que te unas a esta familia de fe, a que seas miembro de esta iglesia, a que plantes tus banderas y digas, el Señor me ha llamado aquí. Así que hoy, todo aquel que ha creído y puesto su confianza en Jesús puede tomar parte de esta cena. Y si todos tenemos nuestros elementos, les invito a tomar el pan. Y Pablo nos habla de la cena del Señor en 1 Corintios capítulo 11, y él nos comunica exactamente lo que le fue transmitido a él. Él dice así, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Así que te invito, iglesia, a que tomes el pan. De la misma manera, Jesús luego tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto. Es el nuevo pacto de mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Tomemos la copa, hermanos. Porque todas las veces que comen este pan y todas las veces que beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta el día en que Él venga. Amén. La palabra nos dice que así como ellos tomaron la Santa Cena, posteriormente entonaron cánticos. Así que vamos a hacer ahora eso. Vamos a regocijarnos como familia y vamos a entonar este último cántico al Señor para cerrar el servicio. Amén.